Bendito seas tú, Dios Padre amado, Dios Todopoderoso eterno, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, por este Shabbat. Que seas tú nos dé más entendimiento y revelación acerca de tu voluntad y de tu palabra, y que tú nos santifiques en tu verdad cada día más y más. Padre, te suplico por cada uno de nosotros aquí. Solo tú conoces nuestros corazones, solo tú conoces nuestra condición, solo tú conoces lo que cada uno de nosotros está viviendo, Señor, y lo que necesita. Padre eterno, que sea tu voluntad y tu misericordia, Señor, ayudarnos en cada una de nuestras necesidades, sean espirituales, sean emocionales, sean físicas, sean monetarias, sean económicas. Tú que eres bueno y bondadoso, Padre amado, que seas escuchando la oración y la petición de cada uno de tus hijos, y aún de mis hermanos que están allá, Señor, en sus casas, allá por medio del internet, que también, Señor, tú los bendigas y los guardes y los guíes y los ayudes conforme a tu propósito y a tu voluntad. Que tu paz sea sobre nuestras vidas, que tu paz sea sobre nuestros hogares, que tu paz sea sobre todo lo que tú nos has concedido, Padre amado. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, te suplicamos y damos gracias. Amén, Señor. Ok, capítulo 5 de Juan habla de la historia del paralítico que estaba en Betesda. Aquí dice Bexata, al capítulo 1, versículo 2, perdón. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Voy a tratar de no leerlo porque el tiempo se nos va yendo. Amén, a ver si enfatizamos algunos temas. Como es un texto que se ha leído mucho, yo sé que se conoce. El Señor va a un lugar en Jerusalén donde había como una piscina, ¿verdad? Y ese lugar era algo típico porque esa piscina tenía 5 pórticos, como 5 entradas, ¿verdad? Que eso se puede interpretar de muchas maneras. En realidad es que algunos dicen que eso representa los 5 libros de la Torá. Amén. Que la gente que está allí dice que allí había una multitud de ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua para ser sanados. Supuestamente un ángel descendía, tocaba eso. Amén. Y que un ángel de vez en cuando, eso supuestamente está añadido. Amén. Ahí dice que está añadido, otros dice que existen en otros escritos más antiguos. Ok, pero en realidad si lo que se añadió sí concuerda con lo que después dice, porque dice que la gente esperaba cuando el agua se movía y entonces ellos podían entrar. Entonces el mismo paralítico da razón de que algo sucedía con el agua, porque dice, cuando el agua es agitada, otro entra primero que yo y yo entonces ya pierdo la opción. Entonces dice que algo está sucediendo allí con el agua, que de vez en cuando era agitada. ¿Era por un ángel o Dios de manera lo agitaba? Más creemos que es un ángel que lo agitaba. Y que entonces había sanidad para el pueblo. Y que el Señor se fija en un hombre paralítico que lleva 38 años allí esperando que poder entrar al agua. Ahora, ¿cómo lo interpretamos eso ya espiritualmente hablando? Muchos lo interpretan en el sentido de que eso representa la condición del pueblo de Israel que estaba contaminado, que estaba en pecado, que estaba enfermo. Y cómo aún cuando tenían la ley no podían realmente caminar hacia su sanidad. ¿Por qué? Porque realmente el hombre, está demostrado en la Biblia que el hombre, aun cuando conoce la ley, cuando conoce el mandamiento, cuando sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer, ¿qué pasa? No lo hace, sino que hace lo que no debe hacer. Amén. ¿Por qué? Porque no está en la carne humana obedecer el mandamiento. O sea, el hombre por sí mismo jamás podrá cumplir todos los mandamientos porque su carne se lo impide, su debilidad se lo impide. Pero ahora viene el Mesías y entonces trae la liberación y trae la salvación. Y lo que el hombre no podía hacer por sí mismo, ahora lo puede hacer. ¿Por qué? Por la ayuda que Dios le da. Eso representa el paralítico. 32 años esperando allí, no puede acercarse a su liberación, hacia vivir una vida sana y recta delante de Dios. Y ahora viene el Mesías y entonces le acorta el camino. Ya no tiene que esperar más años esperando que el agua se agite, sino que ahora Él le da la sanidad y la liberación, que es lo que sucede con todos nosotros cuando estamos en el mundo cometiendo pecados, que por más que queremos hacer lo bueno, no se puede, porque hay cosas que también nos llaman la atención. Amén. Pero cuando conocemos al Mesías, el Mesías, o somos traídos al Mesías, mejormente dicho, entonces viene la liberación y ahora sí podemos obedecer. No porque yo sea más que nadie, ni porque seamos más que nadie, sino porque ahora contamos con la ayuda de Dios.
No solamente nos dio la liberación, sino que nos dio ¿qué? El poder del Espíritu Santo para que podamos obedecer. Esto es por el poder del Espíritu Santo, no es por el poder humano. Amén. Entonces, en cierta palabra, lo que representa esa sanidad allí es esto, que el hombre por sí mismo, aun cuando tiene y conoce lo que Dios manda, no puede hacerlo. Y no puede hacerlo, ¿por qué? Porque es débil en la carne. Porque la carne lo lleva a hacer lo que no debe. Y él cede a eso. Porque es esclavo de ese deseo, es esclavo de ese pecado. Amén. Aún el conocimiento de lo que no debe hacer, el pecado lo usa para esclavizarlo. Porque cuando a un niño se dice no puedes robar, una vez que el niño sabe que no debe robar, ¿qué pasa? El pecado se aprovecha del mandamiento que él conoce y ahora lo lleva a robar. ¿Para qué? Para matarlo. Y ahora es un ladrón y está muerto porque has pecado. Entonces el mismo pecado toma ocasión con el mandamiento para matarnos. Ahora, luego en el capítulo 5, ¿de qué habla? Se habla de la autoridad del Hijo. ¿Y por qué se habla de la autoridad del Hijo tomando como referencia esta situación con el paralítico? Porque dice que levántate y con tu camilla y anda, lo sana. Amén. Lo que él viene a hablar es la autoridad que él tiene y ha recibido del Padre para traer liberación y salvación al hombre. Y que le guste o no le guste a los líderes judíos, a los ancianos, él es esto y no lo va a negar, sino que al contrario él les va a demostrar. Entonces todo lo que va a hablar aquí vamos a leer. Voy a leerlo en la Biblia que tenemos allí. Para los que están allá en internet y no tienen esta Biblia, es algo, tal vez no hay mucha diferencia. Juan capítulo 5. ¿Por qué nuestro Señor Yeshua tiene que Juan nos presenta aquí la autoridad del Hijo? Dice aquí el versículo 19 en adelante, vamos a ver. Amén. Ok, se presenta un problema porque el Señor, para los que no estaban aquí antes, el Señor le dice al paralítico: toma tu lecho y anda. Pero era un Shabbat, y según la tradición de los ancianos, en el Shabbat no se puede hacer ningún tipo de labor. Entonces ellos, cuando encuentran al paralítico y lo ven con la cama en el hombro, le dicen: oye, ¿tú qué haces? Que está prohibido cargar la cama. Pero dice: no, pero el que me sanó me dijo que podía llevarla. Y entonces él le pregunta: ¿quién lo sanó? Entonces él realmente no supo quién lo ha sanado, hasta que después el Señor lo encuentra en el templo y le dice: oye, mira que fuiste sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Quiere decir que lo que a él le había sucedido en este caso, no es que todos los casos es igual, no es que todas las enfermedades vienen por pecados, pero en este caso su enfermedad había venido por causa de pecar. Y por eso el Señor le dice: mira que fuiste sanado, no peques más. Claramente está diciendo es: lo que te había ocurrido antes era porque fuiste un pecador. Ahora, ¿quiere decir que todas las enfermedades vienen por causa de pecado? No. Hay muchas enfermedades que vienen para glorificar a Dios y no tienen nada que ver con pecados. Amén. Sí. Cuando le dice no peques más, él reconoce que era pecador. Por eso es que él no le preguntó a él, sano, porque no lo había reconocido. Fue Jesús quien preguntó: claro, ¿quieres ser sano? Porque en las demás que hemos visto en los milagros que hizo, la gente le pedía, ¿no? Amén. Entonces, eso es una cosa que él ahí reconocía que él era pecador. Por eso que él no le pidió a Jesús: sáname. No. Jesús fue el que te lo dijo. No, es porque no lo conocía. O sea, él no sabía quién era. Por eso cuando me preguntaron quién te sanó, digo, miró para atrás, ya no había nadie. Pero igual pasó con nosotros. Cuando Jesús le dijo: ahora di que, ¿cómo se llama? Al ciego, que había nacido de cuerda desde pequeño, ya él era ciego. Le preguntaron los demás quién fue el pecador, él o sus padres. Le dijo: no, eso ninguno fue. Pero después de eso, cuando fue allá, le preguntaron quién le iba a sanar. Y tampoco lo conoció. Por eso me refiero. Y él no conocía tampoco. ¿Qué se debe? ¿Cuál es la diferencia? Porque las demás personas conocían. Porque recuerde que nuestro Señor se movía de una región a otra y de un poblado en otro.
Entonces, muchos de estos sucesos ocurrieron en el poblado donde él no era conocido. Y él actuaba y hacía milagros, como el que recibía el milagro no lo conocía, pues entonces, cuando le preguntan quién le sanó, ¿a quién iba a nombrar? Pero hay casos en que a famoso Bartimeo, que está en el camino de Jericó, pues ya conocía a Jesús. Yo cuando escuché que venía Jesús, ¿qué dijo él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él sabía que se dirigió y sabía por qué se dirigió. Pero no todo el tiempo fue así, no todo el tiempo la gente sabía quién lo estaba sanando. Amén. Entonces el punto, ahora, en cuanto al pecado, las enfermedades, no quiere decir que siempre una enfermedad por pecado. Hay diferentes razones por las cuales puede venir una enfermedad. Amén. Podemos ver, pastor, que Dios aún ahora espiritualmente podemos hablar que en su misericordia de Dios sana a quien quiere, o sea, por su voluntad. Amén. Aún, o sea, todo lo que Dios hace lo hace en su propia voluntad. Amén. No está obligado a hacer nada. Él lo hace porque nos ama y porque ama a sus criaturas, porque ama al hombre. Pero en realidad Él no está obligado a hacer nada. Si Él quiere que uno que vive en idolatría y le clama a su ídolo por sanidad, y Dios en su misericordia quiere que sea sano, deja que sea sano, porque Él es el que tiene el dominio sobre. Ahora, eso no quiere decir que ahora por eso ese hombre está salvo. No, está salvo de la enfermedad que tenía, pero no. Ahora, una cosa es que una persona venga directamente al Mesías y le pida sanidad, y aún también allí depende de Dios, si Dios concede que sea sano o no quiere que sea sano, de acuerdo a cómo Dios quiera tratar con esa persona. Amén. No quiere decir que todo el que viene a nuestro Señor va a recibir inmediatamente lo que quiere. De acuerdo a lo que Dios quiere concedernos. Pero sabemos que dice que la Biblia le concede al que le gusta, al que lo ama, conforme a su corazón. Y si uno está enfermo, pues lo más seguro es que Dios le va a conceder también el deseo de uno de sanarse. Ahora, es en el tiempo de Dios y como Dios quiera. Puede ser inmediatamente o puede ser que tome tiempo. Amén. Todo depende de lo que Dios. Recuerden que ahí dice que hay enfermedades que son para muerte y hay enfermedades que no son para muerte. Hay personas que Dios permite que se enferman para ya morir a través de enfermedad. Como hay personas que se enferman pero no van a morir de esa enfermedad, pero Dios quiere glorificarse en la vida de esas personas. Amén. Pero quiero hablar sobre el por qué habla de la autoridad del Hijo. Amén. Dice aquí que el hombre, una vez que supo quién era el que lo había sanado, el versículo 15, del capítulo 5 de Juan, el hombre se fue y le informó a los dirigentes yahuditas o a los judíos que Yeshua era el que lo había sanado. Por este motivo los dirigentes yahuditas judíos perseguían a Yeshua porque hacía estas cosas en Shabbat, o sea, en el día de reposo. Pero Yeshua le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por esta razón los dirigentes yahuditas aún más trataban con mayor empeño de matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat según ellos, sino que también llamaba a Elohim su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Amén. Entonces, cuando él decía que mi padre trabaja, ellos entendían de que, no, entonces está diciendo claramente de que es hijo de Dios. Y ahora no solamente porque quebrantaba el Shabbat, sino que ahora también por cuanto decía estas cosas. Amén. Luego dice allí, el 19 dice: por eso Yahoshua tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, lo hace también el Hijo de igual manera. Esto es interesante porque mucha gente pone a Yeshua igual al Padre, de que el Padre y el Hijo son lo mismo, y tienen la misma autoridad, y tienen el mismo poder. Claramente Yeshua nunca enseñó eso. Él lo que dijo es: yo hago lo que veo hacer, yo no puedo hacer nada por mi propia iniciativa. Entonces claramente está diciendo que el Padre es una cosa y Él es otra. Amén. Él está limitado a lo que el Padre le revele, a lo que el Padre le muestra y le permite y le concede hacer. Amén. Y todo lo que va a hablar está basado en eso. Fíjense, el 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y le mostrará obras mayores que estas para que ustedes se asombren.
Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Ahora, ¿por qué lo puede hacer Yeshua de dar vida a los que quieren? Porque el Padre se lo concedió. Y porque Él lo hace, porque el Padre lo hace. Amén. Dice el 22, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Ahora, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ahora, ¿por qué Yeshua va a ser juez? Porque Dios le dio a Él todo juicio. Ahora es Él el que puede juzgar las cosas, porque Dios se lo concedió. No porque Él lo haya tenido por sí mismo, sino que es algo que Dios el Padre se lo había concedido. En verdad, 24, en verdad les digo que el que oye mi palabra y le cree al que me envió, ¿a quién le cree? ¿A Yeshua o al Padre? El que cree en Yeshua le está creyendo a quién? Al Padre, porque el Padre fue el que lo envió, el Padre fue el que nos reveló. Amén. Dice, el tal no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene el tiempo y es ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, el Hijo de Dios, y los que oigan, ¿qué pasará? ¿A qué muertos se refiere? ¿A los que están sepulcros o a quiénes? A los vivos que están muertos en el espíritu, que están muertos en sus pecados y en sus delitos. Amén. Ahora, pero cuando esos muertos que éramos nosotros antes, oyen la palabra de Él, ¿qué pasa? Vienen a la vida, ya no va a haber juicio. ¿Por qué? Porque hoy te explico bien claramente esto. Y porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le concedió al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros, y aquí está hablando claramente ya de los muertos que están muertos, oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practican el mal para la resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa, como él repite. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Ok, voy a hablar algo del juicio, para aprovechar algo aquí. ¿Por qué no hay juicio para aquel que cree en el Mesías? Porque no hay juicio. Sí, ¿por qué no hay juicio para él? ¿Por qué no va a haber juicio para él? Voy a pararme y voy a borrar aquí, ¿ok? De muerte a vida. En su segunda venida, si todo de acuerdo como se establecido la palabra que se ha hablado del Espíritu de Dios. Ok, sí, pero ¿por qué se salva del juicio? Porque no está muerto su pecado. El Hijo pagó por lo que Él debía pagar. Hemos aprendido que todo lo que hablemos tiene que tener la evidencia bíblica. Amén. Así que todo lo que nosotros digamos acerca de una interpretación tiene que tener base bíblica. Amén. ¿Sí, hermano? Es la justicia de Dios. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén. Mas Él no mandó al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, ahí está claro, el mundo estaba condenado por sus delitos, por sus pecados, por su desobediencia. El Hijo pagó por eso. Ahora, vamos a hacer una pregunta a ustedes. Y eso tiene que ver, vamos a hacer un paréntesis un paralelo con lo que ocurre en el mundo, con la vida normal. ¿A quién se lleva a juicio? ¿Y por qué se lleva a juicio una persona? Ajá. ¿Pero por qué se lleva a juicio? Porque se pilló. ¿Por qué no se toma? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a esa parte del juicio, lo que nosotros debíamos pagar, ya Yeshua lo pagó por nosotros, si nosotros permanecemos en Él hasta el final. Ahora, ya no hay condenación. ¿Dónde dice que Yeshua pagó por nosotros?
el juicio, ¿En qué parte de la Biblia? Romanos 8:1 dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Yeshua. No hay condenación, pero dice que Él pagó por nosotros. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que quiero decir es que, o sea, una expresión que digamos, tenemos que buscar dónde en la Biblia dice esa expresión, porque a veces podemos usar una expresión que se dice, pero que realmente... Y que ahí en 53 nos habla acerca de eso. Amén, amén, amén. Ahí dice que Él, ciertamente Él llevó nuestros pecados, sufrió el castigo que nosotros merecíamos, Dios lo cargó sobre Él. Dios, el Eterno lo cargó sobre Él. O sea, ya no hay condenación para los que están en Mashiach. Amén. Ahora, cuando la segunda pregunta dice que usted hizo es, ¿a quién se lleva a juicio? Lógicamente a juicio se lleva al que se presume que es culpable. Si una persona comete un delito, tiene que ir a juicio para poder recibir su sentencia, ya sea de absolución o de condenación. O sea, ¿pero por qué lleva a juicio a la persona? Si cometió un delito, ¿por qué lleva a juicio? Porque sí es culpable. Para demostrar su culpabilidad o su inocencia. La razón del juicio es demostrar que él va a ser condenado o absuelto basado en la evidencia, en las pruebas que hay. Amén. Entonces, ¿por qué no hay juicio para el que cree en Mesías? Porque ya ha sido liberado de sus pecados. Porque Jesús, como decía ok, le voy a poner un ejemplo más. ¿Qué pasa? No, vamos a ver. ¿Qué pasa? Voy a repetir todo lo que es ahorita para que podamos entender. ¿Qué pasa cuando una persona comete un delito y se declara culpable mismo? ¿Va a juicio? No, va a juicio, pero no va a juicio. No. Si va a juicio, pero le va a quedar de mañana, creo. No estoy hablando de las condenas, pero ¿qué pasa en el juicio? O sea, en un juicio normal que hay un debate, pruebas, lo que está en contra, lo que está, la evidencia y lo que defiende y lo que acusa, ¿verdad? Ahora, cuando una persona se declara culpable no necesita acusador. No. Porque ya mismo es culpable, no necesita juicio. Lo que va al juicio para decir, esto es lo que, o cuando tú mismo te declaraste culpable, esto es lo que va a recibir de condena. Claro, si se la rebaja y todo, va a tener audiencia. El punto es, ahora, ¿cómo? Piensen lo que hemos hablado. Ahora, ¿cómo una persona, por qué el creyente que tiene días no va a juicio? En el sentido de que no va a estar parado delante de un acusador y un defensor. Porque Yeshua es nuestro abogado y él está al frente del Padre. Aunque hay un acusador, lógico que hay un acusador, bíblicamente nos dice que él está en nuestro acusador, creo que Santiago lo dice. Pero usted dijo ahorita que el Romano dice de que no hay condenación. No, pero no hay acusador. Pero una persona sí puede ir a juicio así se haya declarado culpable para recibir su sentencia de absolución. Amén. Aquí lo dice. Sí. En verdad les digo que el que oye mi palabra y le cree al que me envió tiene vida eterna, el cual no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Ok. ¿Por qué es que el creyente no va a juicio? Por una simple razón. Porque una vez que la persona que escucha la revelación del Mesías y se ve a sí mismo pecador y él mismo se juzga pecador, ya no tiene quien lo condene. ¿Por qué? Porque ya mismo se está considerando y se está juzgando como un pecador, y por cuanto se juzga un pecador, ¿qué hace? Se refugia ¿en dónde? En la gracia del Mesías. Amén. ¿Y Dios qué lo declara? ¿Cómo lo declara Dios? Porque hay audiencia. ¿Qué declara Dios a la persona que cree en el Mesías? Que cree en él, justo. ¿Qué pasa a ser? De ser un pecador que era antes, amén, a ser justo. ¿Y por qué pasa de pecador a justo en un momento? ¿En qué audiencia?
Porque él mismo se declara un Pero, pastor, disculpe, pero tiene que haber una transacción. O sea, no se puede declarar una persona en sí, en este caso, culpable y quedar absuelto si no hay una transacción. O sea, que hay alguien que pague por él. No puede haber eso. Pero estamos diciendo, por cuanto él creyó en Yeshua. No, pero el punto mío no es tanto si cree. Vamos a poner ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si Yeshua no hubiera muerto y la persona dice, yo creo en él, ¿queda absuelto de pecado? Esa es la pregunta. No. No, sí, pero el punto es cómo alguien va a creer en Yeshua si no murió. Exacto. Entonces, el punto es de que cuando hablamos de la fe en Yeshua, estamos hablando en su sacrificio. ¿Entiendes? O sea, estamos en la fe es en el sacrificio que hizo. Entonces, no estoy hablando en el tema del pago del sacrificio, estoy hablando del tema de por qué es que la persona no va a juicio. Amén. O sea, juicio de alguien que ha cometido un delito, ¿verdad? O que ha pecado. Pero por cuanto la persona que escucha el Evangelio, ¿y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de que ahora Dios, por medio de su Hijo, está ofreciendo perdón de pecados al hombre. Entonces, ahí en eso está incluido lo que Jesús hizo por todos nosotros, de morir en la cruz, derramar su sangre, y de morir y de resucitar. O sea, porque yo lo estoy diciendo, puesto de que el hermano Freya había dicho anteriormente por qué una persona, o sea, primeramente, porque tiene que pasar en este caso un proceso, porque una persona, como usted dice, no se va a poder declarar culpable si es que, por ejemplo, no ve o no sabe si primeramente de que tú, en este caso, la transacción fue ella. Pero eso es aquí dice, el que cree y oye mi palabra. Entonces, si tú crees en la palabra, si tú oyes, tú vas a empezar a decir, he pecado en esto, he hecho esto, estoy mal en esto. Entonces, tú mismo te condenas, tú mismo vienes el punto con la predicación del Evangelio, que el hombre es pecador, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y que ahora Dios, por medio de la gracia del Mesías, le ofrece la reconciliación. Amén. El perdón de los pecados. Ahora, recuerde que aquí en eso estamos hablando de que no solamente, lo estoy hablando de la parte del juicio solamente, enfocado en eso, pero claramente tenemos que tener en cuenta de que cuando la persona acepta que es un pecador es porque ¿qué? Porque ha escuchado el mensaje de que su vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios, y por lo tanto ahora que escucha el mensaje dice, ¿sabe qué? Yo soy un pecador y yo quiero refugiarme bajo esa salvación que Dios está ofreciendo a través de su Hijo. Y por lo tanto, ¿a quién declara Dios justo? Aquel que le crea a Él. ¿Y por qué le ha creído el que cree como pecador, el que es el Mesías? ¿A quién le ha creído? Al Padre, porque es el Padre que le está ofreciendo la salvación. Amén. El mediador, ¿qué es? El Mesías. Ahora, el punto es, ¿por qué hablo de esto? Porque esto no entraba en el tema que quiero hablar. Solamente estoy planteando la base. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, quién va a ir a juicio? Aquel que escucha el mensaje, ¿verdad? Y lo rechaza. No lo aplica o no lo quiere. Entonces, ¿qué pasa? A él hay que demostrarle por qué es que merece recibir castigo. Y por tanto Dios en el día del juicio, en el juicio final, lo va a levantar y le va a decir, mira, aquí está el libro tuyo. Y le va a leer todo lo que dice. Ahora dime tú si eres justo o no. Y ahí dice, como decir, no tiene abogado, no tiene. ¿Y quién va a defender? Antes estaba Satanás ahí puyando, sí, hizo esto, que le agrega un poquito más, quiere. El punto es de que se le va a mostrar los libros, porque dice la Biblia en Apocalipsis que los libros se abrirán. Y grandes y chicos serán juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los libros, sea bueno o sea malo. Entonces quiere decir que el creyente no va a ir a juicio, es porque ya él se juzgó a sí mismo. Y se juzgó usted. Pecador, soy un pecador delante de Dios y ahora quiero corregirme, ahora quiero solucionar este problema y quiero ahora arreglarme. ¿Y aquí se refugia? En la gracia de Yeshua, del Hijo de Dios, en lo que Dios ofrece a través de su Hijo, a través de su sacrificio y de su muerte. Y hace todo el proceso, arrepentirse. Una vez que él se considera pecador, ¿es porque qué? Porque ya hay arrepentimiento, ¿no? Sabe que estaba hablando mal y que necesita cambiar su vida. Amén. Y luego hace todo el proceso de bautizarse, de empezar a crecer, a conocer y hacer todo el proceso. El punto es, lo que quiero traer es por qué la gente toma tan a la ligera esto del juicio. Eso es lo que yo quería traerles a ustedes. No solamente ese punto lo entendemos, pero ¿por qué el mundo toma tan a la ligera el día del juicio? Porque no creen en eso.
Porque no cree que habrá juicio. Okay. Ahora, ¿por qué la gente tiene ese pensamiento de no creer que habrá juicio? Porque no estudian, no buscan en la Biblia, o simplemente creen que ya se murió, ya no va a haber más vida eterna, o no va a haber más nada en adelante, o hay personas que dicen aquí mismo está el juicio. Finalmente, lo que dice hermano, o sea, es falta de conocimiento y falta de buscar, pero también está basado en una experiencia en este mundo. Y aquí vamos a ver algo que hasta nosotros nos ha tocado un poquito. Todas las naciones tienen leyes, ¿verdad? Hay leyes para todo, leyes de tránsito, leyes de impuestos, leyes de todo lo que existe, de leyes civiles y todo eso. ¿Qué aprende el hombre en este mundo? ¿Usted cree que todos los ciudadanos guardan todas las leyes como están escritas? ¿O las estaremos violando? ¿Verdad? Ahora, entonces, ¿por qué no estamos en juicio si hemos violado las leyes de la nación? Porque nadie lo está viendo. ¿Ah? Porque el gobierno no tiene el poder de juzgar a cada persona que comete una infracción. Por lo tanto, la gente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que aprende la gente? ¿Qué es lo que aprende el mundo? No, lo que tengo que aprender es cómo violar las cosas y que me vean. ¿Por qué? Porque hay gente que es llevada a juicio porque no paga los impuestos correctamente. Pero hay mucha gente que niega lo que gana y no es llevada a juicio. Lo que llegan son los casos grandes, los que más se notan. Pero los casos pequeños no se nota. ¿Cuánta gente no roba y nadie se está dando cuenta y lo sigue haciendo? Nadie se está dando cuenta. No hay una cámara que hasta que cierra hace un banco que lo descubre, ¿verdad? Entonces, el punto es que el ser humano piensa que porque en el mundo él puede violar las leyes y puede terminar su vida tranquilamente violando todas las leyes y nunca haber ido a juicio, entonces él piensa que así sucede con las cosas espirituales. No, pastor, lo que pasa es que la gente, a pesar de que está en el mundo, dice, viola y se recrean violando las leyes, lo están haciendo porque no han sido descubiertos todavía, sean grandes o pequeños. El día que los descubran, ellos van a pagar por aquello que hicieron ayer, lo que hacen hoy, inclusive lo que harán mañana. Ahora, espiritualmente, el día del juicio, ¿qué dice a Pablo a Éfeso? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, en el día del juicio, dice que los libros van a ser abiertos y los secretos de los hombres todos van a estar ahí. Entonces, de esa manera va a haber un juicio para el mundo también, aunque ellos lo ignoren aquí espiritualmente, pero en el más allá sí habrá juicio. Sí, lo que quiero traer de cuenta es la mentalidad, cómo el mundo se guía y cómo compara lo de hoy con lo espiritual. Sí, como usted está diciendo, mire lo que dice, por ejemplo, la segunda carta de Kefa, dice aquí, amado, en el capítulo 3, amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación por servir de entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia, diciendo, ¿dónde está la promesa de su obtenimiento? Lo que usted dice en la palabra, no me está pasando nada. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, pero el agua subsiste, por lo cual todo el mundo entonces pereció negado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no recarga su promesa, según algunos la tienen por trandanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Todo el mundo está diciendo, a mí no me ha pasado nada. Yo me pongo que nada ha pasado. La Biblia dice que por cuanto el pecado no se corrige inmediatamente, entonces los hombres abusan del pecado.
porque creen que no me pasó nada ahorita, entonces es lo que pasa en el mundo. Cuando una persona hace algo y ve que no le pasa nada, pues lo sigue haciendo hasta que lo llegan a pillar. Ahora el punto es, lo que quiero traer es que así como el hombre, ahora, ¿por qué el hombre relaciona lo mundano con lo espiritual? Porque en la medida que la gente hace lo malo y el mundo ve que no le pasa nada, ni tanto legalmente la justicia, ni tanto Dios le castiga, entonces no hay castigo, no hay nada de esto de juicio, no hay nada de esto de verdad. Entonces la gente asimila eso como que en realidad eso no es así. Pero lo que realmente nosotros estamos aprendiendo es que sí va a haber un juicio para todo el mundo. Amén. Y que lo que no puede hacer una nación porque no tiene el poder, Dios sí tiene el poder para juzgar y para condenar a todo aquel que ha hecho lo que es malo delante de Él. Amén. O sea, no hay pecado, dice la palabra así, que aún de las palabras necias que hablemos, daremos cuenta delante de Dios. Entonces, si nuestras palabras están contadas allá, cuanto más nuestras obras. Entonces, lo que realmente está diciendo es, el que cree en el Señor y se juzga a sí mismo, no importa si el mundo lo ve como pecador o no, pero él mismo se ve como pecador y se arrepiente y se cobija la gracia de Dios, entonces va a hallar la vida. ¿Por qué? Porque pasó de muerte a vida, pasó de ser un condenado a ser algo que ha sido salvado. Amén. Entonces, ahora, ¿quién tiene la autoridad para hacer que alguien pase de un estado a otro? Solamente Dios, a través de Yeshua, su Hijo, y de su gracia. Amén. Y esa es la parte que quería compartir. O sea, cómo ahora nosotros mismos, cuán bien estamos caminando delante de Dios. Estamos cumpliendo realmente con todas las leyes de la tierra, o nosotros mismos también estamos en la misma condición de los que están en el mundo. Amén. ¿Cuántas veces hacemos trampa a las regulaciones de la nación? Amén. Sí, hermano. Una de las cosas que se ve aquí es mucho que estamos viendo, como dice usted, pastor, de que la gente, por causa de que por el pecado no viene los pies del día enseguida mismo, tal como sucedió en el caso de la Parashat que estudiamos de los hijos de Nadab y Abiú, o sea, de los hijos de Aarón que se presentaron delante del Señor y fueron consumidos por el fuego. Pero el libro de Apocalipsis, según nosotros leemos las copas de la ira de Dios, se enterra sobre la humanidad que ha cometido el pecado. En este caso, muchos dicen que yo presento delante de Dios, yo le quiero servir a Dios de mi manera. Eso es lo que interpreta hoy día el mundo. Quiere doblegar la voluntad de Dios para que se acople a los gustos y conveniencias del hombre. Eso es lo que quiere hoy en día, pero eso tiene consecuencias, y al final vemos que una de las vidas de parte de Dios es de que derramó una copa sobre el sol y descendió fuego y quemaron a los hombres y que no andaban conforme a la voluntad de Dios. Entonces vemos ahí también existe otro juicio de que serán probados por aguas amargas, las cuales tomaron los hombres y también desaparecieron una gran cantidad de gente. Entonces la Torah nos habla acerca también de aquellos mandamientos de los cuales si el hombre creía que la mujer le había sido infiel o algo así, lo llevaba y lo probaba frente al sacerdote y lo daba a beber agua con el polvo del santuario. Sí. Y decir que la mujer se le encontraba que había fallado al marido. Entonces se hinchaba el vientre y ahí entonces moría. De la misma manera, también vemos que cayó una estrella, dice, sobre las fuentes de las aguas. Las aguas se convirtieron en amargas y todos los que la bebieron, dice que también murieron. O sea, ahí se va a probar la infidelidad de aquellos que supuestamente dicen amar a Dios, pero junto otros dioses en primer lugar, ese es el Dios verdadero. O todas aquellas cosas que ocupa el primer lugar hace que Dios se considere en un Dios falso. Vamos a tratar algo. O sea, realmente cuando uno estudia el Evangelio, especialmente el de Juan, lo que Juan nos va a revelar es lo que es realmente la autoridad y el poder del Hijo de Dios. Primeramente Juan nos presenta de que el Hijo no es igual al Padre, que todo lo que el Hijo hace y puede hacer está dado porque el Padre se lo ha concedido.
y que realmente la salvación o la condenación de una persona está basada en la decisión que cada persona tome en referencia a lo que Dios ha revelado y manifestado a través de Yeshua y de la predicación del Evangelio. Amén. Ahora, Yeshua dice algo muy claro en este capítulo 6, y es que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. Y eso está bien claro. O sea, Él puede salvar a todo aquel que se acerca. Amén, porque eso se lo concedió el Padre. Pero realmente Él no puede hacer que la gente venga a Él. O sea, Yeshua no puede obligar a nadie a venir a Él. Ahora, el que puede hacer que alguien se acerque a Yeshua y lo conozca y reciba la gracia, ¿quién es? El Padre. El Padre. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él es el que le enseña a venir. ¿Y cómo le enseña a venir? ¿Cómo viene una persona al conocimiento de la gracia de Dios a través del Mesías? A través del problema. A través de la revelación de la palabra. ¿De la palabra escrita o de la palabra hablada? Por eso se profetiza, por eso se predica la palabra, para que el hombre escuche. Y si es de Dios, y si tiene un corazón dispuesto para Dios, pues Dios le va a ayudar a que él le abra el entendimiento y él pueda oír y eso es lo que lo va a salvar. Pero lo que lo salva es, fíjense bien, es el hecho de que el hombre, cuando escucha la palabra, inmediatamente él mismo se juzga. Él no espera que Dios lo juzgue, sino que él mismo se juzga por la palabra que Dios manifiesta, y ese es el juicio que él hace lo que lo va a salvar. El que él se considere que un pecador, un culpable, lo que va a hacer que Dios entonces por considerarse así, porque eso le da veracidad a quién, a Dios, que Dios dice que el hombre es pecador. Entonces él hace veraz a Dios cuando dice, yo reconozco que soy un pecador. Pero el que dice que no peca y que no es pecador, ¿qué dice la palabra? Dice que hace Dios mentiroso. Amén. Así que pero que yo no sé que padre los busca como que le den los problemas. no, los problemas son la ayuda que Dios da muchas veces para que el hombre se detenga un poco y reflexione, y esa reflexión hace que la luz le venga. Y algunas veces es momentáneo. Amén. Ahora, muchas veces es emocional. Ahora, y eso es lo que muchas veces explota a la gente. Sí. Esos momentos para emocionar o hacer. Pero el que verdaderamente Dios llama es algo que va a ser gradual, que se va a ir manifestando y se va a ir revelando cada día. Ahora, pero no hay problema que decir. Quiero decir una cosa. El hecho de que una persona declare a Yeshua como el Mesías, recuerde, no va a juicio porque él se considera pecador y entiende que tiene que cambiar. Pero si una persona viene y declara al Mesías simplemente por emoción o por sentimiento o porque se lo piden o porque se lo exigen, no entendiendo eso, de que él es un pecador, entonces va a seguir pecando. Y si sigue pecando, aunque declare que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, no va a ir a juicio. ¿Por qué? Porque sus obras están negando su propia fe. Porque la cuestión es que cuando yo creo en el Mesías, entonces tengo que vivir como Él vivió y como Él me exige que yo viva. Pero si vivo contrariamente a lo que Él me enseña, a lo que Él me pide, entonces no he creído en Él. Y por lo tanto voy a ir a juicio. Por eso dice Él, con su palabra claramente, dice, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todos van a recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no es solamente confesar, es cuestión de que yo tenga que hacer lo que Dios me pide que yo haga. Amén. Para que no nos engañemos. Vamos a... Espera un momento, Miguel, ¿se hace algo? Oh, no, te había dicho ahorita que las circunstancias, inclusive también los mismos problemas, es una buena oportunidad para saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Una buena oportunidad de Dios para saber qué realmente está pasando en ese momento, qué es lo que ve en nosotros. Amén. Eso, yo estoy convencido de eso. Nada, mi hermano, y tómelo por consejo. Nada de lo que le ocurra a usted o a alguno de nosotros que decimos y que estamos procurando caminar en la voluntad de Dios, nada de lo que nos ocurra es casualidad. Dios nos está mostrando, nos está revelando algo a través de una situación. ¿O nos quiere enseñar también? O nos quiere enseñar, o sea, se encuentra el mensaje. O prevenirnos, exactamente. Solo Dios sabe lo que quiere decir. El punto es que medite. Cuando a usted le ocurra algo, mi consejo es este. Cuando a usted le ocurra algo, sea que usted lo considere justo o injusto, lo que sea, medite.
y pregúntele a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar o enseñar o revelar en esto? ¿Por qué? Porque no es casualidad. Algo Dios lo está usando para algo. No es casualidad ni es coincidencia.